Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal de audiolibros donde las palabras cobran vida. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Hoy presentamos Los ojos verdes, una de las más enigmáticas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, donde el amor y el misterio se entrelazan con lo sobrenatural. En esta historia, un joven noble se verá atrapado en una atracción irresistible por una criatura de belleza hipnótica, cuyos ojos verdes esconden un destino trágico. El relato se desarrollará en 15 capítulos, manteniendo una narración envolvente que te transportará a los bosques encantados y las fuentes misteriosas de la España romántica. Prepárate para un viaje literario inolvidable. Comenzamos. Capítulo 1. La cacería en el bosque. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo intenso que se filtraba a través de los árboles frondosos del bosque. Entre el murmullo del viento y el crujir de las ramas, se escuchaban los latidos frenéticos de una persecución. El aire parecía vibrar con los ecos de los cascos de los caballos y el aullido lejano de los perros, que corrían furiosos tras la presa. Fernando de Argensola, joven y altivo, cabalgaba con la destreza de un cazador experimentado, manteniendo la vista fija en el ciervo que huía entre los matorrales. Su montura, poderosa y veloz, respondía con agilidad a cada tirón de las riendas. «¡Seguidle, seguidle!», gritó con voz imperiosa, sintiendo el calor de la caza correrle por las venas. A su lado, los monteros lo seguían con dificultad, pues el terreno se volvía cada vez más abrupto. La maleza espesa y las piedras diseminadas en el camino hacían peligrosa la carrera. Pero Fernando no dudaba. Estaba decidido a abatir aquella criatura majestuosa. El ciervo, con el pelaje húmedo de sudor y espuma en la boca, realizó un giro inesperado y se lanzó cuesta abajo por una vereda oculta entre los árboles. Íñigo, el más anciano de los monteros, se detuvo bruscamente. «Señor, no sigáis por ahí», exclamó con angustia en la voz. «Ese camino conduce a la fuente de los álamos». Fernando, sin reducir la velocidad, giró la cabeza con un gesto de fastidio. «¿Y qué importa?», preguntó con impaciencia. «¿Acaso temes que nos ahoguemos en el agua?». El viejo montero, pálido y tenso, alzó la mano como si quisiera detenerlo. «No es el agua lo que me asusta, sino lo que en ella habita». Pero Fernando ya no escuchaba. La emoción de la cacería lo dominaba. Su caballo descendió a toda velocidad por el sendero, seguido por los más osados de sus hombres. El aire se volvió húmedo y frío a medida que se internaban en la espesura. De repente, el ciervo desapareció. El joven noble se detuvo con una brusca tirada de las riendas. Los perros, confundidos, olfateaban el suelo y daban vueltas alrededor de la orilla de una fuente cristalina. Era un rincón escondido entre altos álamos, con rocas cubiertas de musgo y enredaderas que se sumergían en el agua. El agua era tan clara que podía verse el fondo pedregoso, pero en su superficie flotaba un reflejo esmeralda, como si capturara la luz de los ojos de una criatura oculta en las sombras. Fernando desmontó con cautela y se acercó al borde de la fuente. La brisa que soplaba en el bosque cesó de golpe. El aire se volvió denso, casi sofocante. Miró a su alrededor con un extraño presentimiento. Fue entonces cuando Íñigo llegó a su lado, aún montado en su caballo, con la frente perlada de sudor y los labios temblorosos. «Señor, apartaos de ahí», murmuró en tono bajo. «Esta fuente no es un lugar para los hombres». Fernando arqueó una ceja con escepticismo y lanzó una carcajada. «Por Dios, Íñigo», dijo con sorna. «¿Qué historia de viejas es esta?». El viejo montero no reía. Se acercó un poco más y miró de reojo el agua, como si temiera encontrar algo en su reflejo. «Los aldeanos cuentan que aquí habita un espíritu. Un ser que no es humano y que atrae a los incautos con su mirada. Quien se detiene demasiado en esta fuente, nunca regresa». Fernando negó con la cabeza y volvió a mirar el agua. Pero en su interior, algo le inquietaba. Las palabras de Íñigo eran absurdas, pero la fuente tenía algo hipnótico. Como si dentro de ella hubiese algo esperando a ser descubierto. Se agachó y hundió los dedos en el agua. Estaba helada, como si no perteneciera a este mundo. En ese instante, sintió un leve estremecimiento, un escalofrío que recorrió su espalda.
Íñigo lo tomó del brazo bruscamente. No toquéis el agua, susurró. No tentéis a lo que allí duerme. Fernando, con el orgullo herido, se apartó de un tirón. Basta de supercherías, exclamó con desdén. No hay nada en esta fuente más que agua y piedras. Pero justo cuando terminó de hablar, una ráfaga de viento frío sacudió los árboles. Las hojas temblaron, y por un instante, el bosque entero pareció contener la respiración. Fernando sintió un nudo en el estómago. Bajó la vista lentamente hacia la fuente y vio su reflejo. Y junto a su reflejo, unos ojos verdes que lo observaban desde el fondo del agua. Un escalofrío le recorrió la nuca. Se levantó de un salto, pero cuando volvió a mirar, la imagen había desaparecido. Se quedó inmóvil unos instantes. Íñigo lo observaba en silencio, con el rostro sombrío. Vámonos, señor, susurró. Antes de que sea demasiado tarde. Fernando asintió, sin decir palabra. Pero mientras montaba su caballo, sintió un extraño hormigueo en la nuca, como si una mirada invisible lo siguiera entre las sombras del bosque. Y sin saber por qué, sintió que, tarde o temprano, volvería a aquella fuente. Capítulo 2. La obsesión de Fernando. La cacería había terminado. Los monteros regresaron al castillo de Argensola en un ambiente tenso, como si una sombra invisible los envolviera. A pesar de los vítores y la celebración de la jornada, Fernando se mantenía en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Desde aquel momento, una idea fija, una idea extraña, se apoderó de su imaginación. Se apartó de sus amigos, olvidó la caza, olvidó sus caballos y perros, y, cuando alguno de sus servidores le dirigía la palabra, no respondía. Cuando le hablaban, apenas si comprendía lo que le decían. Las palabras de Íñigo resonaban en su mente una y otra vez. No tentéis a lo que allí duerme. Pero no era el miedo lo que lo dominaba, sino la fascinación. En cada rincón de su pensamiento se repetía la imagen de aquellos ojos verdes que lo habían observado desde el fondo de la fuente. Una noche, mientras la luna derramaba su pálida luz sobre el castillo, Fernando se asomó a la ventana de su alcoba. El viento agitaba las copas de los árboles en la lejanía, y el bosque parecía susurrarle un secreto ancestral. ¿Qué es lo que vi en el agua?, murmuró para sí mismo. ¿Fue un reflejo, una ilusión o algo más? Se apartó de la ventana con el ceño fruncido. Desde que había regresado, nada tenía sabor ni sentido. Los juegos de azar le aburrían, la conversación con sus amigos le resultaba insustancial. La caza, su mayor pasión, se había convertido en una actividad monótona. El único pensamiento que encendía su espíritu era la fuente. El noble joven sentía renacer en su pecho una ansia desconocida, un ardor inexplicable que le llamaba con una fuerza irresistible. En los días siguientes, trató de ignorar esa atracción, pero era imposible. Sus noches eran largas y perturbadoras. Se despertaba en medio de sueños inquietantes en los que una sombra verdosa lo llamaba desde la profundidad de las aguas. Una tarde, al ver su estado de inquietud, Íñigo se atrevió a hablarle. «Señor, vuestro semblante ha cambiado. Parecéis enfermo». Fernando, impaciente, desvió la mirada. «No es nada». Pero Íñigo no se dejó engañar. Sabía la verdad. «Señor, he servido a vuestra familia desde hace muchos años. Conozco los secretos de estos bosques mejor que nadie. No os dejéis arrastrar por aquello que no pertenece a este mundo». Fernando lo miró con dureza. «Basta, Íñigo. No quiero escuchar más cuentos de viejas». El montero suspiró con resignación. «Como queráis, señor. Pero sabed que hay fuerzas en esta tierra que no pueden ser comprendidas, ni vencidas». Fernando no respondió. Se levantó y abandonó la estancia, decidido a librarse de aquella angustia. Pero en su interior, sabía que solo había una forma de encontrar paz. Tenía que regresar a la fuente. La noche cayó lentamente sobre el bosque. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que titilaban con frialdad. Sin avisar a nadie, Fernando ensilló su caballo y partió en dirección a la espesura. Cabalgó largo rato bajo la sombra de los árboles, guiado solo por la intuición y el recuerdo imborrable de aquella mirada. El viento soplaba entre las hojas, y los búhos ululaban en la distancia. Los recuerdos de la última cacería se agolpaban en su mente mientras avanzaba por el sendero que lo llevaría a su destino.
Cuando finalmente llegó, desmontó con cautela y dejó que su caballo pastara entre los matorrales. La fuente estaba allí, inmutable, bañada por la luz de la luna. Fernando se acercó con el corazón acelerado. El agua resplandecía con un brillo verdoso, como si encerrara un secreto en su profundidad. Se inclinó sobre el borde, esperando encontrar su propio reflejo. Pero no estaba solo. Allí, entre las ondulaciones líquidas, los mismos ojos verdes lo miraban fijamente. Su respiración se detuvo. No era un sueño. No era su imaginación. Había alguien en la fuente. Y le estaba esperando. Capítulo 3. El encuentro en la fuente. La brisa nocturna agitaba las copas de los árboles, haciendo que sus sombras danzaran sobre la superficie del agua. La luna, alta en el cielo, proyectaba un resplandor pálido que hacía brillar la fuente como un espejo encantado. Fernando permanecía inmóvil en la orilla, con la respiración entrecortada y el pulso acelerado. Los ojos verdes estaban allí. No había duda. Lo miraban desde la profundidad del agua, fijos, luminosos, extraños. El joven dio un paso adelante, dominado por una fuerza inexplicable. La fascinación lo envolvía, como un hechizo del que no podía ni quería escapar. «¿Quién eres tú?», murmuró con voz temblorosa, sin apartar la mirada de aquella presencia etérea. El agua pareció agitarse suavemente. Un susurro casi imperceptible flotó en el aire, como si la propia fuente respondiera a su llamado. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se movió. Aquella mirada, tan profunda, tan enigmática, le atraía con una fuerza magnética, como si su alma estuviera siendo absorbida hacia el abismo de la fuente. Se inclinó más, tratando de ver más allá del reflejo de los ojos. El agua seguía temblando, y entre las sombras líquidas pareció vislumbrar la silueta de una figura femenina. Sus cabellos flotaban alrededor de su rostro como algas movidas por la corriente invisible de un río subterráneo. Era un ser de una belleza sobrehumana, irreal, con una piel pálida como el mármol y unos labios que apenas se curvaban en una sonrisa misteriosa. Fernando sintió que su voluntad se desvanecía. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Estaba soñando? ¿Era víctima de una alucinación? Pero la sensación era demasiado vívida, demasiado real. «No temas», susurró una voz, suave como el roce del viento en las hojas. Fernando contuvo el aliento. Aquella voz no pertenecía a este mundo. Era dulce y melancólica, como un eco que venía desde el otro lado de la realidad. «Te esperaba», continuó la voz. «Sabía que regresarías». La fascinación se transformó en una emoción más profunda. Fernando sintió que su pecho se llenaba de un anhelo desconocido, una necesidad ardiente de conocer más, de sumergirse en aquel misterio. «¿Quién eres?», repitió, con la voz entrecortada. La criatura sonrió apenas, y sus ojos resplandecieron con una intensidad hipnótica. «Soy la que habita en la fuente, la que vive en sus aguas desde tiempos que los hombres han olvidado». Fernando sintió un vértigo repentino, como si el mundo girara a su alrededor. Sus pensamientos se tornaron confusos. La idea de marcharse le pareció absurda. «¿Por qué me llamas?», preguntó, incapaz de apartar la vista de aquella figura espectral. La risa de la criatura fue apenas un susurro. «No soy yo quien te llama, es tu propio corazón». Las palabras se clavaron en su alma como un sortilegio. ¿Era cierto? ¿Era él quien había sido atraído a la fuente o era aquella presencia quien lo había buscado desde el principio? Los árboles crujieron levemente con la brisa nocturna, y la luna pareció brillar con mayor intensidad. Fernando sintió que el tiempo se detenía, que el mundo entero se resumía en aquel instante, en aquella mirada. Se inclinó aún más sobre la fuente, sus labios apenas separados, como si deseara responder. Pero en ese momento, un crujido de ramas rompió el hechizo. Fernando se irguió de golpe, con el corazón latiendo desbocado. Giró la cabeza, buscando el origen del ruido. La noche seguía silenciosa, pero una sombra se movía entre los árboles. El joven sintió una punzada de fastidio. ¿Alguien lo había seguido? «Nos observan», susurró la voz etérea, con un tinte de tristeza en su tono. Fernando frunció el ceño. «¿Quién?», preguntó con brusquedad. La criatura no respondió. Sus ojos verdes parecieron apagarse por un instante,
como si una sombra los cubriera. El crujido volvió a sonar, esta vez más cerca. Fernando retrocedió un paso, dudando entre quedarse o alejarse. Su mente estaba nublada por el hechizo de la fuente, pero la realidad aún tiraba de él. De pronto, una voz firme se elevó desde la oscuridad. «Señor. Señor Fernando. Apartaos de ahí». Era Íñigo. El montero emergió de entre los árboles con el rostro crispado por la preocupación. Su mirada se clavó en su amo con severidad, como si lo hubiera encontrado al borde de un abismo. Fernando, aún aturdido, desvió la vista hacia la fuente. Pero la criatura ya no estaba. Solo el reflejo de la luna temblaba sobre el agua. Capítulo 4. El temor de Íñigo. La mirada de Íñigo reflejaba una mezcla de preocupación y reproche. Su voz, firme y autoritaria, rompió el silencio de la noche. «Señor Fernando. ¿Qué hacéis aquí a estas horas? Apartaos de esa fuente». Fernando permaneció inmóvil por un instante, todavía atrapado en el hechizo de los ojos verdes. La presencia de la criatura había desaparecido, pero su imagen seguía grabada en su mente con una intensidad insoportable. Su corazón latía con furia, como si una parte de él se hubiera quedado en el agua, junto a ella. «No tenéis derecho a interrumpirme, Íñigo», murmuró con frialdad. «No soy un niño». El montero avanzó con determinación, deteniéndose justo a su lado. Miró la fuente con recelo, como si de sus profundidades pudiera surgir algún ser maligno en cualquier momento. «Señor, os lo ruego. No volváis aquí. Esa fuente está maldita». Fernando soltó una risa seca, incrédulo. «¿Maldita? ¿Otra vez esas supersticiones? No me hagáis reír, Íñigo». Pero el viejo sirviente no estaba para juegos. Su semblante reflejaba un miedo auténtico, uno que solo podía provenir del conocimiento de algo que otros hombres ignoraban. «No sabéis lo que decís, señor. Esa criatura, sea lo que sea, no pertenece a este mundo». Fernando apretó los puños. «No es un espectro ni un demonio. Es hermosa». El montero se estremeció. Sabía que su joven señor estaba siendo arrastrado a un destino oscuro. «Señor, he vivido lo suficiente para reconocer el peligro cuando lo veo. Y lo que vi en vuestros ojos es peligro. No la busquéis más». Fernando desvió la mirada hacia la fuente. Las aguas permanecían en calma, reflejando la luna con su luz espectral. «No podéis entenderlo, Íñigo. No quiero olvidarla». El montero suspiró profundamente, como quien lucha contra lo inevitable. «Entonces, señor, Dios os ampare». Y sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Fernando permaneció un momento más junto a la fuente, sumido en pensamientos imposibles de explicar. Finalmente, con un suspiro cargado de frustración, montó su caballo y siguió a Íñigo de regreso al castillo. Los días siguientes fueron una tortura. Aunque intentaba distraerse con los placeres habituales de la nobleza, todo le parecía vacío, insulso. Nada podía compararse con la sensación que había experimentado junto a la fuente. Cada noche, en sus sueños, aquellos ojos verdes lo llamaban desde la oscuridad. Una voz etérea susurraba su nombre, y el agua se agitaba como si ocultara secretos insondables. Era un tormento irresistible. Finalmente, una noche, incapaz de resistir más, se levantó de su lecho y se dirigió al establo. Sus manos temblaban de ansiedad mientras ensillaba su caballo. «He de verla. He de saber qué es lo que quiere de mí». Cabalgó sin detenerse, dejando atrás el castillo y adentrándose en la espesura del bosque. El camino era oscuro y traicionero, pero su mente estaba fija en un solo destino. Al llegar a la fuente, desmontó rápidamente. La luna brillaba con un resplandor sobrenatural, y el viento parecía susurrarle promesas al oído. Se inclinó sobre el agua, conteniendo la respiración. «Estoy aquí», susurró con voz entrecortada. «Muéstrate». El agua tembló levemente. Una sombra comenzó a formarse en las profundidades. Y entonces, emergieron los ojos verdes. Capítulo 5. El encanto de la dama de la fuente. Fernando sintió como su corazón se detenía por un instante al ver emerger aquellos ojos verdes desde las profundidades del agua. Eran dos esmeraldas fulgurantes en la oscuridad de la noche, rodeadas por un halo de misterio y seducción imposible de resistir. Se inclinó aún más sobre la fuente,
intentando distinguir su figura entre las sombras líquidas. El agua se agitó levemente, y entonces, una voz suave y melancólica se deslizó en el aire. «¿Has vuelto?» Fernando contuvo el aliento. La voz no parecía venir de ningún lugar en particular, y sin embargo, resonaba con una dulzura hipnótica dentro de su mente. «No podía mantenerme lejos», murmuró. «Necesito verte». El agua se agitó de nuevo y, poco a poco, la figura de la mujer comenzó a tomar forma bajo la superficie. Su silueta era etérea, como si la luna misma la moldeara con su resplandor. Sus largos cabellos flotaban con movimientos ondulantes, y su pálido rostro emergió apenas lo suficiente para mostrar una sonrisa enigmática. «Si cruzas la línea del agua, podrás conocerme». Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cuerpo se inclinó instintivamente hacia adelante, pero una sombra de duda se posó en su mente. «¿Quién eres?», preguntó en un susurro. La criatura sonrió con una dulzura inquietante. «¿Acaso importa? ¿No es suficiente con que esté aquí, esperándote?» Fernando tragó saliva. Su razón le advertía del peligro, pero su alma ardía de deseo por aquella visión imposible. «No puedo tocarte», dijo con frustración. «No puedo alcanzarte». La mujer inclinó levemente la cabeza, como si jugara con él. «¿Por qué no? Solo tienes que acercarte un poco más». El joven sintió la irresistible tentación de sumergir las manos en el agua, de romper esa barrera invisible que lo separaba. Sus dedos rozaron la superficie cristalina, y un escalofrío helado recorrió su piel. «Fernando». Su nombre en los labios de la criatura sonó como un susurro encantado, como una melodía que adormecía sus pensamientos y lo arrastraba hacia un abismo de placeres desconocidos. La imagen de Íñigo cruzó fugazmente su mente. Su advertencia, sus palabras llenas de temor. Esa criatura no pertenece a este mundo. Pero, ¿y si Íñigo estaba equivocado? ¿Y si el peligro no era real, sino el producto de viejas supersticiones? «No temas», susurró la mujer de la fuente. «Aquí, conmigo, nada malo puede sucederte». Fernando sintió como sus fuerzas cedían. Sus ojos reflejaban el fulgor esmeralda de los de ella, y el agua parecía llamarlo con un canto silencioso. Respiró hondo. Y entonces, sin pensarlo más, sumergió las manos en la fuente. El agua estaba helada, pero en cuanto sus dedos rozaron la superficie, un calor inusual recorrió sus venas. Sintió una corriente extraña envolverlo, como si manos invisibles lo atrajeran con suavidad hacia el fondo. La figura de la mujer se hizo más nítida. Sus labios estaban entreabiertos, como si esperaran un beso que jamás llegaría al mundo de los vivos. «Ven». Fernando sintió que su voluntad flaqueaba. Una fuerza desconocida lo instaba a rendirse, a dejarse arrastrar por la corriente de aquella mirada infinita. El agua comenzó a subir lentamente por sus brazos. Y entonces, un grito desgarró la noche. «Señor Fernando. Apartaos de ahí». La voz de Íñigo resonó como un trueno, sacudiendo la mente de Fernando. De repente, la hechizante melodía que lo envolvía se rompió. La criatura de la fuente frunció el ceño, y sus ojos verdes centellearon con una ira contenida. «¿Por qué dudas?». Fernando sintió como su respiración se aceleraba. Se apartó bruscamente, sacando las manos del agua y tambaleándose hacia atrás. Su pecho subía y bajaba con agitación. La imagen de la mujer comenzó a desvanecerse entre las ondulaciones de la fuente. Solo sus ojos permanecieron por unos segundos más, brillando en la oscuridad como dos brasas ardientes. «Volverás». Y con un último destello, desapareció. Fernando cayó de rodillas, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Íñigo se acercó apresuradamente y lo tomó del brazo. «Señor, ¿estáis bien?». El joven noble no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la fuente, donde ya no quedaba rastro de la aparición. Casi lo hago». Íñigo apretó los dientes. «Debemos marcharnos de aquí. Ahora». Pero Fernando apenas lo escuchaba. En su mente, la voz de la mujer aún resonaba, acariciando sus pensamientos con una dulzura embriagadora. Sabía que volvería. Y esta vez, no podría resistirse. Capítulo 6. La obsesión de Fernando. Los días que siguieron a su encuentro con la mujer de la fuente fueron un tormento para Fernando.
Su mente estaba atrapada en la imagen de aquellos ojos verdes que lo habían llamado desde las profundidades del agua, en la dulzura de aquella voz que lo arrastraba a un abismo del que no quería escapar. Apenas comía, apenas dormía. Caminaba por los pasillos del castillo como una sombra, con la mirada perdida, con el alma inquieta. Íñigo lo observaba con creciente preocupación, viendo cómo su joven señor caía lentamente en una espiral de obsesión y locura. «Señor Fernando», dijo una mañana, cuando lo encontró en la galería, mirando hacia el bosque con expresión ausente. «Debéis olvidaros de esa fuente. Os está consumiendo». Fernando cerró los ojos, apretó los puños. «No entiendes nada, Íñigo. Yo la necesito». El viejo Montero sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿La necesitáis? ¿A qué os referís?» Fernando dejó escapar una risa amarga. «No puedo pensar en otra cosa. La veo en mis sueños, la escucho susurrar mi nombre en el viento. No puedo, no quiero alejarme de ella». Íñigo se acercó, con el rostro grave. «Señor, esa criatura no es de este mundo. No es una mujer, es un espectro, una maldición. Os está llamando a su reino, y si no os resistís, no habrá retorno». Fernando lo miró con furia. «¿Y si no quiero resistirme?» El montero lo tomó del brazo, con una súplica en la mirada. «Os perderéis, señor. Esa cosa os llevará a un destino del que nadie regresa». Fernando se soltó con brusquedad. «Prefiero perderme con ella que vivir sin verla». Y sin decir más, se alejó, dejando a Íñigo con el alma en vilo. Esa noche, la luna iluminaba el bosque con un resplandor pálido y frío. Fernando había tomado una decisión: volvería a la fuente, sin importar las advertencias ni los miedos ajenos. Cabalgó a través del sendero con el corazón latiendo desbocado. Cada latido era un eco del nombre de la mujer de la fuente, una pulsación de deseo y locura. Al llegar, desmontó y se acercó con pasos ansiosos al borde del agua. Se inclinó sobre la superficie tranquila, y como si lo hubiera estado esperando, dos luces esmeraldas se encendieron en la oscuridad líquida. «Sabía que volverías». Fernando sintió un escalofrío. «No puedo estar lejos de ti». La figura de la mujer apareció lentamente bajo el agua, sus labios dibujando una sonrisa de triunfo. «Entonces, ven conmigo». El agua comenzó a brillar con un resplandor misterioso. La noche se llenó de un silencio antinatural, como si el mundo entero contuviera la respiración. Fernando sintió como el hechizo lo envolvía, como su cuerpo se inclinaba, como sus pies se deslizaban lentamente hacia la fuente. «Fernando». Su nombre en su voz era un eco dulce, irresistible. Cerró los ojos. Y dio un paso más hacia el abismo. Capítulo 7. El abismo. El paso de Fernando hacia la fuente fue como un suspiro en el aire, como si toda su existencia se redujera a ese momento, a ese único y último paso. Sus dedos se sumergieron en el agua helada y, al hacerlo, el mundo a su alrededor se desvaneció. No había más tierra bajo sus pies, no había más cielo sobre su cabeza. Solo existía la fría y etérea corriente que lo arrastraba hacia un lugar desconocido. De repente, una mano fría, mucho más fría que el agua misma, lo tomó por la muñeca. La sensación fue como el roce de la muerte misma, y un estremecimiento recorrió todo su ser. «No temas», susurró una voz en su oído, familiar y ajena al mismo tiempo. Era la voz de la mujer, pero esta vez sonaba como un eco distante, como si viniera de lo más profundo del abismo. Fernando intentó resistir. Su voluntad, aunque quebrantada, aún luchaba por mantenerse. Quiso alejarse, salir de la corriente, pero la fuerza que lo retenía era irresistible. «Déjame ir», suplicó, sin poder evitar la desesperación en su voz. La mano en su muñeca lo apretó con fuerza. «No puedes huir de lo que eres. No puedes huir de lo que te he mostrado». El agua lo envolvía ahora, subiendo por sus piernas, por su torso, helada y pegajosa. La sensación de ser absorbido por la fuente era tan poderosa que comenzó a sentir como si su propio cuerpo fuera parte de ella, como si su alma se desvaneciera en la oscuridad líquida que lo rodeaba. Pero entonces, vio los ojos. Esos ojos verdes, brillando como esmeraldas bajo la superficie del agua, más intensos que nunca, más exigentes. Eran los ojos que lo habían llamado, los ojos que lo habían seducido, los ojos que ahora lo reclamaban. «Ven», dijo la voz, un susurro que parecía penetrar en sus entrañas.
Fernando, sin poder resistirse, se dejó arrastrar más y más adentro, sintiendo como el agua lo abrazaba, lo reclamaba. Ya no había forma de volver atrás. No había escape, no había refugio. Estaba condenado a seguir esa llamada, esa seducción eterna que lo consumía. De repente, una sombra se deslizó entre él y la figura de la mujer. Algo oscuro, algo sin forma, pero que emitía una sensación de poder y peligro. Fernando intentó reaccionar, pero su cuerpo estaba inmóvil, atrapado entre la corriente y la figura de la mujer. La sombra pasó rápidamente y, con ella, un grito desgarrador atravesó la quietud del agua. Fernando no podía entender qué sucedía. Su mente estaba desbordada, sus pensamientos eran fragmentos perdidos en la oscuridad de la fuente. La figura de la mujer sonrió, pero su sonrisa estaba vacía, como si fuera una mueca de desdén. Lo que buscas no es lo que crees, dijo, y su voz resonó con un eco que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. Fernando sintió como su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera escapar. Algo no estaba bien. Algo dentro de él comenzaba a despertar, una pequeña chispa de conciencia que le decía que debía luchar. ¿Quién eres?, preguntó, apenas pudiendo emitir la pregunta por el peso de la atmósfera que lo envolvía. La mujer se inclinó hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de lamento y satisfacción. Soy lo que tú deseas, lo que tú buscas. Soy el deseo hecho carne, la ilusión que te consume. Pero no soy más que un reflejo de lo que en ti habita, un espejo de tu propia oscuridad. Fernando sintió una punzada de horror en su pecho. La verdad que la mujer acababa de revelar lo aterraba, y sin embargo, su cuerpo no reaccionaba, como si todo su ser estuviera paralizado por la fuerza de las palabras. ¿De qué hablas?, preguntó, con voz quebrada, pero ya había algo de claridad en sus ojos. La mujer lo miró profundamente, y por un instante, Fernando creyó ver algo en su mirada que no había percibido antes. Tristeza. No puedes escapar, Fernando. Porque todo lo que soy, lo eres tú. Lo que te arrastra hacia mí es lo que resides en tu propio corazón. Con estas palabras, Fernando sintió un remolino en su pecho. Las palabras la envolvieron como un velo, y de repente, comprendió. No era la mujer lo que lo había llamado, no era su imagen lo que lo había hechizado. Era su propio deseo, su propia obsesión con la belleza, con lo prohibido, con lo inalcanzable. Era su miedo a enfrentar la realidad y su deseo de perderse en un amor que no existía. Con esa revelación, el agua que lo rodeaba empezó a sentirse aún más pesada, aún más opresiva. Fernando luchó por respirar. El agua lo inundaba por completo, y una sensación de desesperación lo envolvía, como si no pudiera encontrar su salida. La mujer se desvaneció lentamente entre las aguas, dejando atrás solo la quietud, el eco de su voz y el resplandor de sus ojos verdes. Y en ese instante, Fernando comprendió que ya nada podría salvarlo. Capítulo 8. El último reflejo. Fernando estaba atrapado en una oscuridad que no podía comprender. La frialdad del agua lo rodeaba como una prisión líquida, y su cuerpo parecía ya no pertenecerle. Su mente se hallaba en un torbellino de pensamientos y recuerdos, confundidos, mezclados con la voz de la mujer, que resonaba en su cabeza. El mundo real ya no parecía existir. Poco a poco, comenzó a distinguirse una luz tenue, una débil resplandecencia que parecía filtrarse desde las profundidades. Intentó moverse hacia ella, pero su cuerpo se sentía como si fuera de plomo. Cada movimiento era un esfuerzo insoportable, como si el agua tratara de retenerlo, de no dejarlo escapar de su abrazo. De repente, la figura de la mujer apareció nuevamente ante él, flotando sobre la superficie del agua. Sus ojos, esos ojos verdes, lo miraban fijamente, pero algo había cambiado. Ya no brillaban con el fulgor hipnótico de antes. Ahora, había una sombra de tristeza en su mirada. ¿No entiendes, Fernando?, dijo con voz suave, pero grave. La dulzura de su tono parecía haber desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo. Esto no es lo que querías. Fernando, incapaz de hablar, la miraba fijamente. Algo en sus ojos, algo en su corazón, le decía que ya no podía seguir adelante. Ya no podía escapar de lo que había hecho. Lo has buscado, lo has deseado. Pero ahora, mira lo que has encontrado. Ella levantó una mano hacia él, y el agua comenzó a moverse en círculos, arrastrándolo nuevamente hacia su centro. Fernando trató de resistir,
de aferrarse a cualquier cosa que le permitiera escapar, pero su cuerpo ya no respondía. Estaba perdido en un espacio entre los mundos, atrapado entre lo real y lo irreal. Su alma, su esencia misma, parecía desvanecerse poco a poco. No puedo, logró decir con voz entrecortada. La mujer lo observó, su rostro ahora lleno de una profunda pena. Eso es lo peor, Fernando. El saber que nunca lo podrás dejar atrás. El saber que tu alma está condenada a esta búsqueda interminable. Buscaste la perfección en algo que no existe, algo que solo es un reflejo de lo que en ti mismo temes enfrentar. Ahora, todo lo que queda es el vacío. Las palabras de la mujer le atravesaron como dagas, pero también, por un breve momento, despertaron en él una frágil claridad. Recordó lo que había sido antes, los días en que caminaba con los ojos en el suelo, pero su corazón libre. Recordó la paz de su alma, antes de que los ojos verdes lo absorbieran todo. Quiero regresar, susurró, con desesperación. Quiero salir de aquí. La mujer le dedicó una última mirada, una mirada de profunda compasión. No hay retorno, Fernando. Lo que buscas está dentro de ti, pero no puedes escapar de lo que eres. La búsqueda de la perfección te ha consumido, y ahora serás parte de esta sombra por siempre. Con un último suspiro, la figura de la mujer se desvaneció, y Fernando quedó solo, atrapado en la vastedad de la oscuridad líquida. La luz que había visto antes se extinguió, y todo lo que quedó fue un silencio profundo y vacío. Por un momento, pensó que estaba soñando, que todo esto era una pesadilla de la que podría despertar. Pero no fue así. La verdad lo golpeó con la dureza de una roca. Ya no había escapatoria. Había cruzado la línea, había perdido su alma en la obsesión. Y mientras la corriente lo arrastraba, una última visión le atravesó la mente, un último reflejo de los ojos verdes, no de la mujer, sino de sí mismo, atrapado en un espejo interminable de deseos y temores. Un reflejo que nunca desaparecería, que siempre lo perseguiría. Capítulo 9. El silencio del abismo. Fernando se encontraba suspendido en la nada, un vacío profundo que se extendía más allá de cualquier límite conocido. La oscuridad no era solo ausencia de luz, sino una presencia que lo envolvía por completo. El agua ya no existía, ya no podía sentir su fría presión contra su piel. En su lugar, todo era quietud, una quietud infinita que lo invadía hasta lo más profundo de su ser. El tiempo había dejado de ser una medida, y el espacio se había reducido a una eternidad que no podía comprender. Él, que antes había deseado escapar, se dio cuenta de que ya no sabía cómo. Los ojos verdes de la mujer seguían brillando en su mente, tan vívidos como si estuviera mirando directamente hacia ellos. Sin embargo, en esta quietud, no había dolor, no había sufrimiento, solo un vacío absoluto que lo mantenía suspendido en el abismo. La mujer, con sus ojos penetrantes, ya no estaba allí. Todo lo que quedaba era la sensación de haber cruzado una frontera que nunca podría deshacer. Por un momento, Fernando pensó que podía volver a ser el hombre que alguna vez fue, el hombre lleno de sueños y de aspiraciones. Pero esta ilusión desapareció rápidamente, como un reflejo en el agua que se desvanece al tocarse. La figura de la mujer había sido su último anhelo, su último deseo, y al final, todo lo que quedaba era un eco. Un eco de su propio grito de desesperación, que nunca alcanzó ninguna respuesta. Su alma flotaba, vacía y fría, suspendida en la nada. La presencia que antes sentía a su alrededor, esa sombra que lo había estado acechando, ahora parecía ser parte del mismo, una manifestación de sus propios miedos. Los temores que había intentado reprimir, los deseos que nunca había admitido, se habían reunido en ese lugar oscuro y vacío. Todo lo que había sido, todo lo que había hecho, se reflejaba en esa sombra, que ahora no era más que un fragmento de su propio ser. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, aunque sabía que no había respuesta. No había nada en el abismo que pudiera contestarle. Pero, como si la misma oscuridad escuchara su pregunta, una voz emergió de la nada, un susurro que era al mismo tiempo distante y cercano. Era una voz familiar, pero no podía ubicarla. Sonaba como un eco de su propio ser, como si proviniera del fondo de su alma. ¿Qué buscabas, Fernando?, preguntó la voz, con una suavidad inquietante. Él cerró los ojos, pero el sonido de la voz seguía resonando en su mente. Era como un espejo que lo reflejaba, una voz que representaba todo lo que había sido y lo que ahora era. Buscaba algo más.
Algo que me completara. Fernando susurró, con una tristeza profunda que emanaba de cada palabra. Su voz, al igual que su cuerpo, parecía estar diluyéndose en la nada. La voz continuó, como si no hubiera ninguna prisa por irse. ¿Qué has encontrado, entonces? Fernando no respondió de inmediato. Lo había perdido todo. Había cruzado las fronteras de sus deseos, pero al hacerlo, se había condenado a una existencia sin propósito. Los ojos verdes de la mujer, que antes habían sido su obsesión, ya no tenían poder sobre él. Ahora solo quedaba una verdad amarga, y esa verdad lo envolvía en un manto de silencio eterno. He encontrado el vacío, dijo, y al pronunciar esas palabras, una parte de él, una parte que aún conservaba algo de humanidad, se quebró. La voz no dijo nada más, pero Fernando sintió como si la respuesta estuviera flotando en el aire. La mujer ya no existía, y la figura que le había mostrado sus deseos más oscuros se había disuelto, dejando detrás solo un vacío aún mayor. Era un vacío que no podía llenar, un vacío que había buscado llenar con la perfección inalcanzable, con la obsesión de encontrar algo que no podía ser alcanzado. Y ahora que lo había perdido, la lección era clara, la búsqueda misma lo había devorado. Fernando comenzó a sentir que las sombras que lo rodeaban comenzaban a desvanecerse. La voz, aunque ya no hablaba, seguía presente, como una presión sobre su pecho, como un recordatorio de lo que había dejado atrás. La oscuridad comenzó a ceder, y de nuevo, la luz, tan lejana y fría, apareció en su mente. Esta vez, no era una luz que lo atraía, sino una luz que lo observaba, como si estuviera evaluando su alma. Fernando no podía escapar, no podía luchar contra ello. La sensación de estar suspendido, sin cuerpo, sin conciencia, era lo único que quedaba. El abismo, tan aterrador como había sido, ahora parecía ser el único refugio. Sin embargo, una sombra se movió dentro de la luz, y Fernando vio algo que le heló la sangre. Una figura se formó lentamente ante él, pero no era la mujer, no era lo que había esperado encontrar. Era una versión de sí mismo, más vieja, más cansada, más vacía. Los ojos que lo miraban no brillaban como los de la mujer, no reflejaban ningún deseo ni obsesión. Solo reflejaban una absoluta paz, un vacío que no era lo mismo que el vacío en el que él se encontraba. La figura del mismo se acercó lentamente, como una sombra que camina sin prisa. ¿Qué buscas ahora, Fernando? Preguntó, y sus palabras eran un susurro en la quietud. Fernando no sabía cómo responder. Ya no quedaba nada en su interior, nada que pudiera formar una respuesta. La figura sonrió tristemente, y con ese gesto, se desvaneció. Fernando, por fin, quedó solo en el vacío. Ya no había nada más que decir. Capítulo 10. El encuentro con la realidad. El tiempo, en ese lugar extraño y lejano, ya no tenía significado. Fernando sentía que se encontraba suspendido en una burbuja, atrapado entre el pasado, el presente y un futuro incierto que parecía desvanecerse antes de poder tocarlo. En la oscuridad que lo rodeaba, ya no existían las voces ni las imágenes de la mujer, ni siquiera el eco de sus propios pensamientos. Solo quedaba una sensación persistente, un vacío lleno de preguntas que nunca encontrarían respuestas. Mientras flotaba en ese espacio intangible, una corriente invisible lo empezó a empujar, una fuerza que lo llevó a lo que parecía una orilla distante. Al principio, pensó que era solo su mente jugando con él, creando una ilusión para evitar la desesperación de la soledad, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba cambiando. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, dando paso a una luz suave y cálida, que parecía venir de alguna parte más allá de su comprensión. La luz no era cegadora, sino cálida, reconfortante. En ella, Fernando sintió un leve resplandor de esperanza, como si hubiera tocado algo que había estado esperando encontrar. No era la perfección que había buscado en la mujer ni la iluminación que había soñado alcanzar, sino una luz simple, sencilla, pero profundamente reconfortante. A medida que la luz lo envolvía, una figura comenzó a tomar forma en su centro. No era la mujer ni un reflejo de sí mismo, sino una presencia que parecía estar más allá de cualquier forma humana, un ser sin contornos claros, pero lleno de una paz que Fernando no había experimentado antes. Algo dentro de él, algo profundo en su alma, comenzó a reconocer esa presencia. Era como si todo lo que había experimentado, todo lo que había vivido hasta ese momento, estuviera convergiendo en este instante. Todo lo que había buscado, todo lo que había deseado,
parecía estar acumulándose en esa luz, que ahora lo rodeaba como una manta cálida en una noche fría. Fernando, dijo la voz, suave pero profunda, llena de una serenidad que parecía sanar todas las heridas de su alma, ya no estás perdido. Has estado buscando, sí, pero ahora es el momento de comprender lo que has estado buscando todo este tiempo. La voz era familiar y, al mismo tiempo, extraña. No era humana, pero hablaba a través de él de una manera que solo podía entender su corazón. La luz que lo rodeaba no solo iluminaba su cuerpo, sino también su alma, despejando la niebla de sus pensamientos y dejando al descubierto lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Fernando, su voz quebrada por la emoción. No estaba seguro de si quería saber la respuesta, pero algo dentro de él le decía que necesitaba escucharla. La figura en la luz pareció sonreír, aunque su rostro no era claro, y la voz respondió con una calma infinita. Soy parte de ti, como lo es todo lo que has buscado y todo lo que has rechazado. Lo que buscaste en la mujer, en los ojos verdes, no es más que un reflejo de tu propia alma, de tu propio deseo de encontrar algo fuera de ti mismo que te completara. Pero la verdad es que todo lo que necesitabas siempre estuvo dentro de ti. Fernando sintió un nudo en el estómago. Las palabras de la figura lo golpearon con fuerza, como si fueran una verdad que había estado ignorando deliberadamente. Durante todo su viaje, había buscado algo externo a él, algo que lo completara, algo que pudiera hacerle sentir que su vida tenía un propósito. Sin embargo, nunca había mirado hacia adentro, nunca había considerado que la respuesta a su sufrimiento estaba ahí mismo, en su interior. Pero yo, Fernando vaciló, su voz titubeante. ¿Cómo puedo encontrar lo que busco en mí mismo? He perdido tanto, he recorrido tantos caminos equivocados. La voz lo interrumpió suavemente, pero con firmeza. El camino que recorriste no fue en vano, Fernando. Cada paso que diste, cada error que cometiste, te ha llevado a este momento. Ahora comprendes lo que antes no podías ver. Ya no necesitas buscar fuera de ti lo que siempre estuvo dentro. La perfección que buscaste, esa mujer que te atrapó, era solo una sombra, una ilusión creada por tus propios deseos no comprendidos. Fernando permaneció en silencio. La figura en la luz comenzó a desvanecerse, como si se fundiera con la claridad que lo rodeaba. La sensación de paz era tan profunda que casi podía tocarla. No había más sombras, ni más perseguidores, ni más misterios por resolver. Solo quedaba la luz y la comprensión de que él, finalmente, había llegado a un entendimiento. Ahora ves, Fernando. El viaje no era para encontrar algo fuera de ti, sino para comprender lo que siempre has sido. La verdadera paz solo puede venir cuando aceptas lo que eres y lo que has vivido. Has pasado por la oscuridad, por la confusión, y ahora estás aquí, con la luz dentro de ti. Fernando respiró profundamente, sintiendo como una serenidad infinita lo invadía. El peso de la búsqueda, de la obsesión, había desaparecido. Todo lo que quedaba era una aceptación tranquila, una aceptación que no necesitaba explicación ni justificación. Gracias, susurró, aunque no estaba seguro de a quién agradecía. A la figura, a sí mismo, al universo que le había mostrado la verdad que tanto había temido enfrentar. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y Fernando sintió que ya no estaba atrapado en el abismo ni perdido en la oscuridad. Había encontrado lo que había estado buscando durante todo este tiempo. No la perfección, no la mujer, no la solución externa, sino algo mucho más profundo, algo que había estado esperando ser descubierto. Con un suspiro de alivio, Fernando abrió los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Capítulo 11. La libertad interior. El despertar fue gradual, como si el mundo mismo hubiera tomado un respiro colectivo. Fernando se encontraba en un lugar que no podía identificar con precisión, pero que se sentía más real que cualquier otro lugar en el que había estado antes. Había recorrido su propio viaje hacia la comprensión, y ahora, por primera vez, se sentía en paz consigo mismo. A su alrededor no había más sombras que lo persiguieran, ni inquietudes que lo atormentaran. El pasado ya no lo dominaba, ni las obsesiones lo ataban. Se encontraba solo, pero no de la manera en que siempre había temido. La soledad que antes le había parecido una condena ahora le resultaba reconfortante, una oportunidad para encontrarse con él mismo sin las presiones del mundo exterior. No necesitaba la aprobación de los demás, ni la validación que tanto había buscado a través de sus relaciones y deseos. En ese momento,
Entendió que la verdadera libertad no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para liberarse de las cadenas que había creado en su propia mente. A medida que avanzaba por este espacio silencioso, Fernando comenzó a sentir una sensación de ligereza, como si las cargas que había llevado durante años se estuvieran desintegrando. Las imágenes de la mujer, las obsesiones que lo habían atormentado, ya no lo perturbaban. En su lugar, había un vacío que se sentía como un espacio de posibilidades infinitas, donde todo era posible sin necesidad de que las cosas fueran perfectas. Ya no necesitaba respuestas definitivas ni certezas absolutas. Solo necesitaba estar presente, en el aquí y el ahora. Una suave brisa acariciaba su rostro, y se dio cuenta de que no era solo el aire lo que lo rodeaba, sino una energía mucho más profunda. Era como si todo en el universo estuviera sincronizado con él, como si las estrellas, el viento y la tierra se unieran en una melodía que solo él podía escuchar. En ese momento, comprendió que la vida no era un conjunto de logros y fracasos, ni una serie de momentos que debía llenar con expectativas ajenas. La vida era un fluir constante, un proceso de aceptación y aprendizaje. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó en voz baja, aunque no estaba seguro de a quién se dirigía. La respuesta llegó sin palabras, como una comprensión profunda que brotó desde el fondo de su ser. No necesitaba hacer nada. No necesitaba buscar respuestas fuera de él, ni buscar el sentido de su existencia en las expectativas de los demás. La paz que sentía no era un destino que debía alcanzar, sino un estado natural que ya estaba presente dentro de él. Solo tenía que permitir que esa paz se manifestara en su vida cotidiana, sin tratar de controlarla ni de forzarla. En ese instante, Fernando entendió que la libertad interior no se trataba de escapar del mundo, sino de aceptar su lugar en él sin miedo ni resistencia. La lucha constante por el control, la necesidad de estar siempre en movimiento, la obsesión por encontrar la perfección, todo eso era lo que lo había mantenido atrapado en su sufrimiento. Ahora, al liberarse de esas ataduras, podía ser libre en el sentido más profundo de la palabra. La libertad no significaba indiferencia ni desconexión del mundo. Al contrario, significaba ser capaz de amar y aceptar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y altibajos. Ya no había necesidad de buscar la felicidad en algo o alguien fuera de sí mismo, porque había aprendido a encontrarla dentro de su propio ser. Fernando cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y permitió que todo lo que había aprendido se asentara en su corazón. No necesitaba respuestas definitivas ni explicaciones, porque la verdad ya se encontraba en su interior, esperando ser reconocida. La paz no era algo que debía conquistar, sino algo que debía permitir que se manifestara naturalmente. La figura que había visto antes, la luz que lo había rodeado, comenzó a desvanecerse una vez más. Pero esta vez, no sentía miedo. No necesitaba que esa figura permaneciera a su lado, porque ya no dependía de ella para encontrar su camino. Fernando ahora estaba completamente consciente de su poder interior, de su capacidad para vivir con libertad y sin miedo. Mientras la luz se desvanecía lentamente, Fernando sintió como su corazón se expandía con una sensación de gratitud profunda. La vida, con todo su misterio y sus desafíos, era un regalo, y él finalmente estaba listo para abrazarla con todos sus matices. Ya no había lugar para la desesperación ni para el sufrimiento innecesario. Todo lo que tenía que hacer era vivir, sin más. Soy libre, se dijo a sí mismo, con una sonrisa serena en su rostro. Y por primera vez, entendió completamente el significado de esas palabras. Capítulo 12. El renacer del ser. El día comenzaba a desvanecerse, y con ello, Fernando se encontraba más presente que nunca en su propia vida. Los recuerdos de las luchas pasadas, los errores cometidos y las búsquedas interminables parecían desvanecerse como el sol al final del día. Se sentaba en silencio, rodeado por la calma de un mundo que ya no le exigía nada. Había llegado a un punto en el que entendía que la verdadera sabiduría no se encontraba en lo que había acumulado, sino en lo que había dejado ir. El peso del pasado ya no lo aplastaba. Más bien, había aprendido a caminar con él, sin que le quitara la paz. Su mente, que antes estaba atrapada en una danza constante de pensamientos y dudas, comenzaba a aquietarse, como si un río turbulento estuviera dejando de correr para convertirse en un lago sereno. No había más urgencia, no había más necesidad de llegar a algún destino o de cumplir con expectativas ajenas. El único propósito que quedaba era vivir plenamente en el momento presente. Fernando no necesitaba ser perfecto, ni tener todas las respuestas,
solo necesitaba ser auténtico consigo mismo. Al principio, la idea de vivir de esta manera le había parecido casi imposible. Había pasado tanto tiempo buscando fuera lo que nunca podría encontrar, que el concepto de aceptación le parecía un lujo ajeno. Pero ahora comprendía que no se trataba de conformarse o resignarse, sino de un profundo acto de amor hacia sí mismo, de reconocer su humanidad, sus imperfecciones y, sobre todo, su capacidad de renovarse. La vida no lo había derrotado, ni lo había dejado atrás. Había sido su propia visión limitada de sí mismo la que lo había mantenido prisionero. Ahora que entendía que no era necesario ser algo más que lo que ya era, un ser humano imperfecto pero completo, Fernando comenzó a experimentar una sensación que no podía poner en palabras. Era como si todo en su ser estuviera en sintonía, como si las piezas que antes no encajaban, finalmente, encontraran su lugar en el gran rompecabezas de su existencia. Recorría su vida mentalmente, no con una sensación de arrepentimiento o remordimiento, sino con una sensación de gratitud. Cada experiencia, por dolorosa o incierta que hubiera sido en su momento, lo había llevado exactamente hasta donde se encontraba ahora. No había fallos ni victorias, solo momentos que formaban parte de su crecimiento, como las estaciones del año que llegan y se van sin luchar, sin resistirse al ciclo natural de la vida. De repente, una idea clara y profunda se formó en su mente. El verdadero renacer no era algo que debía suceder de una vez por todas, como un evento único que marcara el final de su sufrimiento. El renacer era un proceso continuo, algo que ocurriría una y otra vez, tan naturalmente como la respiración. Cada día traería consigo una oportunidad para reinventarse, para soltar lo viejo y dar paso a lo nuevo. La paz que sentía no era un estado estático, ni un refugio en el que esconderse de las dificultades de la vida. Era una forma de ver el mundo, una forma de estar en el mundo, sin atarse a las expectativas de éxito o de fracaso. En su lugar, Fernando comprendió que su vida sería mucho más rica si aprendiera a abrazar lo que era, sin resistirse a lo que había sido. La paz es un acto constante, pensó, mientras observaba el cielo que, aunque se oscurecía, parecía iluminarse con una luz propia. No importaba que la noche se acercara, la luz interior seguía brillando. Todo lo que había vivido hasta ahora, cada paso que había dado, lo había preparado para este momento. No había necesidad de buscar algo más allá de sí mismo. De repente, algo dentro de él se desbloqueó. Como si una puerta se hubiera abierto en su corazón, dejando que una corriente de energía lo atravesara. Era una sensación de expansión, como si estuviera creciendo en su interior, más allá de las limitaciones de su cuerpo y de su mente. Fernando cerró los ojos por un momento y dejó que esa energía lo llenara. No necesitaba entender cómo sucedía, solo necesitaba permitirlo. No era un logro, no era una meta a alcanzar, solo un estado de ser que ya estaba allí, esperándolo. La mujer, la obsesión que había dominado tanto tiempo sus pensamientos, ya no era más que un eco lejano. No la odiaba, no la veía como un obstáculo, solo como una parte de su historia. Ahora sabía que lo que había buscado en ella, en su imagen perfecta y su amor idealizado, no era más que un reflejo de su propia necesidad de completarse. No había nada que completar, porque ya estaba completo. La libertad que sentía no solo era la libertad de las expectativas ajenas, sino la libertad de la mente. La libertad de vivir sin la carga de los juicios que él mismo se imponía. Había alcanzado la sabiduría de aceptarse tal cual era, y con esa aceptación venía la paz profunda, la que no dependía de la perfección, sino de la presencia. En su mente, Fernando veía claramente cómo el mundo a su alrededor no lo dominaba, sino que él, al haber alcanzado la paz interior, ahora podía experimentar el mundo con un corazón abierto y tranquilo. Las dificultades seguirían llegando, claro, pero ahora las vería como parte del proceso, no como algo que debía evitarse o temerse. Finalmente, con una respiración profunda y serena, Fernando entendió que su renacer no era algo que dependiera de un cambio exterior, sino de un cambio interior. No tenía que buscar más, porque ya se había encontrado a sí mismo. La verdadera paz venía de la aceptación, del amor a lo que ya era, y de la comprensión de que la vida es un constante proceso de crecimiento, sin final definido. Así, al cerrar los ojos, Fernando sonrió con gratitud. El viaje no había terminado, de hecho, nunca terminaría. Cada momento era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para renacer, para crecer y para vivir de la manera más plena posible. Capítulo 13. El camino interior. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana,
pintando en la habitación sombras largas que parecían danzar al ritmo de la brisa. Fernando despertó con una sensación renovada, como si la noche lo hubiera restaurado por completo. Los días anteriores se desvanecían, pero no en el olvido, sino como una tela que se va tejiendo y deshaciendo constantemente. Cada hilo, cada momento vivido, formaba parte de un todo más grande que él aún no comprendía completamente, pero que sentía cada vez más cerca. El tiempo parecía haberse detenido. No por la falta de movimiento, sino porque ya no se sentía arrastrado por él. La impaciencia de antes, esa necesidad de avanzar, de llegar a algún lugar, había quedado atrás. Ahora caminaba por un sendero mucho más profundo, uno que no era visible con los ojos, sino que se sentía con el alma. Fernando había comprendido que el verdadero camino no era uno exterior, sino uno interior. A lo largo de su vida, había creído que la felicidad dependía de alcanzar ciertos logros, de cumplir con ciertas expectativas, de ser alguien reconocido, admirado o incluso amado. Había corrido detrás de esas metas con una pasión inquebrantable, pensando que el momento de paz llegaría cuando alcanzara su objetivo. Pero ahora, al estar frente al reflejo de su propia existencia, comprendía que el verdadero objetivo era aprender a estar en paz consigo mismo, sin importar lo que el mundo le ofreciera. El sentimiento de plenitud que experimentaba era indescriptible. No estaba buscando nada más fuera de él. No era una búsqueda de objetos, de personas o de situaciones. Su búsqueda era por el entendimiento de su propio ser. El camino interior no consistía en cambiar lo que había hecho en el pasado ni en lograr algún tipo de perfección futura. Era una aceptación profunda de quien era en ese momento, con todos sus miedos, sus inseguridades, sus deseos, pero también con su capacidad para amarse y para sanar. Fernando comenzó a reflexionar sobre su pasado, pero no lo hacía con el peso de la culpa, ni con la carga de lo que no había logrado. Observaba sus decisiones con una mirada diferente, como si las viera a través de los ojos de un niño que está aprendiendo a caminar. Cada error, cada equivocación, era solo una lección que lo había llevado hasta ese punto de comprensión. Ya no había juicio en su interior, solo una profunda comprensión de que todo había sido necesario, todo había tenido su propósito. El camino no es lo que el mundo te dice que debe ser, pensó mientras caminaba por la habitación, sus pasos suaves y medidos. El camino es lo que tú eliges recorrer cuando entiendes que no hay metas que alcanzar, solo momentos que vivir. El ser humano tiene la tendencia a creer que lo que hace define lo que es. Nos identificamos con lo que logramos, con las relaciones que cultivamos, con los trabajos que desempeñamos. Pero Fernando sabía ahora que lo que verdaderamente definía su ser era su capacidad de estar presente en su vida, de ser consciente de cada pensamiento, de cada emoción. Ya no era un ser fragmentado, dividido entre lo que había sido, lo que era y lo que quería ser. Ahora se sentía completo, como un río que fluye sin resistencias, sin miedo a perderse. La relación con la mujer que había estado tan presente en su mente comenzó a disolverse. No la veía como una salvación ni como una fuente de sufrimiento. En lugar de eso, entendió que ella, como todas las personas, era solo un reflejo de su propia alma. No era algo que debía poseer, ni un ideal que perseguir. Era simplemente un ser humano que caminaba su propio camino, al igual que él. Al ver las cosas desde esa perspectiva, la necesidad de control, de posesión, desapareció. Ya no dependía de ella para completar su felicidad. ¿Qué hay más allá de la necesidad?, se preguntó. La necesidad era la sombra de un ego insatisfecho, la necesidad de querer algo que nos diera validación. Pero ahora, Fernando comprendía que el amor verdadero no dependía de recibir, sino de dar, de estar en paz con el otro sin tratar de poseerlo o cambiarlo. La revelación fue clara. El camino interior es un camino sin metas fijas, sin rutas trazadas. No importa si avanzas rápido o despacio, si lo haces con paso firme o titubeante. Lo único que importa es la dirección en que caminas, la autenticidad con la que lo haces. Fernando comprendió que no era necesario buscar respuestas definitivas a todas sus preguntas. No había necesidad de cerrar todos los capítulos de su vida, de entenderlo todo. El proceso de vivir ya era suficiente. No se trataba de llegar a alguna parte, se trataba de ser pleno en cada paso. Una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Por fin había comprendido que la verdadera libertad no era una conquista, sino una entrega. La paz no venía de tener todo bajo control, sino de soltar las riendas y confiar en que, sin importar lo que sucediera,
él podría encontrar el equilibrio dentro de sí. Al mirar por la ventana, Fernando vio cómo el sol se alzaba con fuerza. Era un nuevo día, pero no solo en el calendario. Era un día de transformación, un día más en su camino interior, un camino que no terminaba, que no tenía un destino final, pero que lo llevaba, sin lugar a dudas, hacia el centro de su ser. Capítulo 14. La paz que no se busca. La luz del día se desvanecía lentamente, envolviendo la habitación en una penumbra suave, mientras Fernando se sumía en sus pensamientos. Había transcurrido mucho tiempo desde que comenzó su reflexión interna, y sin embargo, el proceso seguía sin prisas, como si el mismo tiempo estuviera suspendido en su conciencia. Algo había cambiado profundamente en él. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas, ni de obtener una validación de su propio ser. La paz, tan ansiada por muchos, comenzaba a establecerse dentro de él sin que tuviera que hacer nada para alcanzarla. Las preocupaciones que antes lo asfixiaban, esos miedos que lo invadían en momentos de incertidumbre, ahora parecían tan distantes, como sombras que ya no afectaban su luz interior. Por mucho tiempo había estado persiguiendo una paz que imaginaba debía ser alcanzada a través de logros o de cumplir expectativas ajenas. Ahora comprendía que la verdadera paz no se busca, ni se conquista, sino que se permite, se acepta y se abraza tal como es, en su forma más pura y simple. Fernando comenzó a caminar lentamente por la habitación, sus pasos resonando suavemente en el suelo, como si el propio espacio estuviera en sintonía con él. Reflexionaba sobre lo aprendido hasta ahora. Había entendido que no podía controlar lo que sucediera fuera de él, pero sí podía elegir cómo responder a las circunstancias. Ya no luchaba contra las situaciones ni contra lo que no podía cambiar. Ahora se trataba de cómo vivir cada momento con la mayor conciencia posible. Se detuvo frente a una ventana, mirando el horizonte que se extendía ante él, un paisaje tranquilo, casi imperturbable. Las montañas distantes, cubiertas por la bruma de la tarde, le recordaban la serenidad que había llegado a descubrir en su vida. Cada montaña representaba un obstáculo, una lucha que había tenido que enfrentar en su viaje interior. Pero ahora, al mirar esas montañas, ya no las veía como una barrera. En su mente, se habían transformado en símbolos de la resistencia que había superado, de las lecciones que había aprendido. Ya no había miedo en su corazón, solo gratitud. Había pasado años buscando respuestas, buscando certezas, pero ahora veía que las respuestas siempre habían estado dentro de él. No necesitaba respuestas definitivas, ni garantías. Lo único que necesitaba era aceptar lo que era, en ese momento y lugar. Comprendió que, a veces, la paz no está en obtener lo que deseas, sino en aprender a estar bien con lo que ya tienes. Es curioso cómo todo lo que busqué siempre estuvo frente a mí, pensó, mientras una sonrisa tranquila se asomaba en su rostro. Todo lo que había buscado, desde la juventud hasta ese momento, había sido un reflejo de una necesidad interna, de un vacío que intentaba llenar con el mundo exterior. Sin embargo, ahora, al mirar dentro de sí mismo, se daba cuenta de que nunca estuvo vacío. Siempre estuvo completo. Solo necesitaba abrir los ojos a la verdad de su ser. El amor que tanto anhelaba no estaba fuera de él, no en las relaciones o en las experiencias que había vivido. El amor ya habitaba en su corazón, en su capacidad de aceptar y de abrazar todo lo que era. Ya no necesitaba buscar el amor de los demás ni la aprobación. El amor se encontraba en su aceptación, en la paz que había encontrado consigo mismo. Pero más allá de este descubrimiento, Fernando sabía que aún quedaba mucho por aprender. El camino no se había detenido, no había un punto de llegada final. La vida seguía fluyendo, y él debía continuar caminando en armonía con su ser. La paz no era un estado estático, sino una forma de estar presente en todo lo que la vida le ofreciera, en cada respiración, en cada paso, en cada desafío. La paz era la capacidad de estar en el flujo de la vida sin resistirse, sin intentar controlarlo todo. En esos momentos de silencio, Fernando comprendió que la paz que tanto había buscado no se encontraba en la ausencia de problemas o dificultades, sino en su capacidad para enfrentarlos con calma y serenidad. Cada dificultad era una oportunidad para profundizar más en su interior, para descubrir nuevas formas de ser. Cada desafío era una invitación a crecer, a ser más consciente, a vivir más plenamente. Poco a poco, la paz interior que antes parecía un ideal distante comenzaba a arraigarse en él. Y, a medida que esa paz crecía, también lo hacía su gratitud. Ya no sentía la necesidad de buscar más, de hacer más.
No porque estuviera resignado o complacido, sino porque había comprendido que todo lo que necesitaba estaba ya dentro de él, esperando ser descubierto. El viaje de su vida no estaba basado en alcanzar un objetivo, sino en disfrutar de cada momento, en aprender a vivir plenamente en el presente. Fernando cerró los ojos por un momento, dejando que una ola de calma invadiera su ser. No había nada más que hacer, nada más que buscar. Solo estar. Y esa sensación de estar, de ser, era todo lo que necesitaba. La paz no se encuentra en el exterior. La paz se encuentra cuando uno se permite ser, cuando deja de luchar contra la corriente y se entrega al flujo natural de la vida. Capítulo 15. El último encuentro. El camino hacia la transformación. Era un día como cualquier otro, pero algo en el aire parecía diferente. La luz dorada del sol se filtraba a través de las ventanas de la habitación de Fernando, bañando suavemente el suelo con su resplandor cálido. Había llegado al último capítulo de este largo proceso de autodescubrimiento, el fin de un ciclo y el inicio de otro. Todo lo aprendido hasta ese momento estaba a punto de cristalizar en una comprensión más profunda, una transformación que no solo afectaría su vida interna, sino que se reflejaría en su mundo exterior. Fernando estaba sentado en su sillón favorito, rodeado de libros, pensamientos y recuerdos de su viaje. Sus ojos no estaban centrados en nada en particular, pero su mente y su corazón estaban más presentes que nunca. A lo largo de estos años de búsqueda, había pasado por un mar de emociones, dudas y certezas, pero había llegado a un punto en el que ya no se sentía perdido. Ya no estaba buscando respuestas, porque había aprendido que la verdadera respuesta radicaba en vivir de manera plena y auténtica, sin buscar fuera de sí lo que ya habitaba en su ser. Al mirar su vida, Fernando entendió que había recorrido un camino lleno de momentos significativos, pero también de incertidumbres y desafíos. Y sin embargo, en cada uno de esos momentos difíciles había una lección valiosa, una semilla que se había sembrado en su alma y que ahora florecía en forma de paz interior y sabiduría. Ya no veía los obstáculos de la vida como cargas, sino como oportunidades para crecer, aprender y evolucionar. Un recuerdo lejano apareció en su mente, un pensamiento de cuando comenzó su búsqueda espiritual. En ese entonces, todo lo que quería era encontrar un propósito, algo que lo hiciera sentirse completo. Pero hoy, mirando atrás, entendió que el propósito nunca fue algo que se tuviera que encontrar. El propósito era la propia vida, el simple hecho de estar aquí, de ser testigo de la magia cotidiana que nos rodea, de la belleza de lo simple y lo ordinario. Fernando se levantó lentamente de su sillón, sintiendo cómo la energía que había estado cultivando durante todo este tiempo se movía a través de su cuerpo. No se trataba solo de paz, como había aprendido a lo largo de los últimos capítulos de su viaje. La transformación que experimentaba no solo era interna, sino también externa. Sentía que había llegado a un estado de integración entre su ser interior y su mundo exterior, un estado donde ambos se complementaban en armonía perfecta. Al caminar por su casa, se dio cuenta de que su entorno ya no era el mismo. Las paredes, que antes parecían vacías, ahora estaban llenas de vida. Los objetos que solían parecer insignificantes, ahora le transmitían una sensación de gratitud. La luz del sol que se filtraba por las ventanas ya no era solo luz, era energía, era vida. Y él, de alguna manera, había aprendido a convertirse en parte de esa vida, en parte de ese flujo que unifica todo lo que existe. Al mirar fuera de su ventana, el paisaje que se desplegaba ante él le pareció aún más vibrante y lleno de significado. Las montañas, que antes había visto como distantes y frías, ahora eran testigos de su propio viaje. Cada árbol, cada flor, cada ráfaga de viento parecía hablarle en su propio idioma, un idioma de conexión profunda y absoluta con la naturaleza y el universo. Fernando sabía que había llegado a un punto en el que la transformación ya no era solo una meta, sino un proceso continuo. Había comprendido que la verdadera sabiduría no estaba en alcanzar un estado de perfección, sino en abrazar la imperfección y en fluir con la vida tal como es. La transformación era un proceso que nunca se detenía. Siempre estaba en constante evolución, en constante expansión. El camino hacia la transformación no era un destino, sino una forma de vivir, una forma de ser. Y Fernando, al final de su viaje, entendió que este proceso de transformación no solo lo había cambiado a él, sino que también había influido en todo lo que lo rodeaba. Al sanar su interior, también había sanado su relación con el mundo exterior. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra, tenía ahora un significado más profundo.
Ya no vivía en la superficie, sino en la profundidad de la existencia misma. La vida había dejado de ser algo que se debía controlar y había pasado a ser algo que simplemente se debía experimentar. Fernando comprendió que lo único que podía hacer era entregarse al flujo de la vida, abrazar su naturaleza cambiante y estar presente en cada momento. Sabía que el viaje no había terminado, pero ya no sentía la necesidad de llegar a ninguna parte. Había llegado al punto donde la llegada era irrelevante, porque vivir era lo único importante. De alguna manera, en este último capítulo, Fernando se dio cuenta de que todo lo que había buscado ya estaba dentro de él. La paz, el amor, la sabiduría, todo estaba presente en su ser desde el principio. Solo había tenido que aprender a abrir los ojos para verlo. Con una sonrisa tranquila, Fernando cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, saboreando la plenitud de lo que había logrado. No necesitaba nada más. Estaba completo. Este capítulo, el último, no solo cerraba un ciclo, sino que daba inicio a otro. Porque el viaje de la transformación nunca termina. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algo nuevo que aprender. Y así, con gratitud y paz en su corazón, Fernando continuó su camino, sabiendo que la vida era su maestro y su lección más grande. Y así llegamos al final de este maravilloso viaje a través de los ojos verdes, un relato que nos ha guiado por un proceso profundo de transformación interior, de autoconocimiento y de conexión con lo esencial de nuestra existencia. Cada capítulo nos ha mostrado, de manera única, cómo la vida nos invita a descubrir nuestras verdades más profundas, a ser valientes ante las adversidades y a aprender a caminar hacia nuestro propio interior. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por habernos acompañado en este recorrido lleno de emociones, lecciones y, sobre todo, crecimiento personal. Tu presencia en este viaje es lo que hace que todo esto tenga un sentido aún más profundo. Si has disfrutado de esta experiencia, te invito a que no te pierdas los próximos contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda que tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo este tipo de contenido que busca no solo entretener, sino también inspirar, enseñar y transformar. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale un like si te ha gustado este vídeo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros capítulos. Tu participación es esencial para seguir creando juntos esta comunidad de crecimiento y aprendizaje. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción, son una forma de aportar a esta misión. No olvides también compartir este vídeo con aquellos que consideres puedan beneficiarse de estos contenidos. Te agradezco de corazón por haber sido parte de esta experiencia, por habernos acompañado en este viaje literario y personal. Espero verte pronto en otro vídeo. Hasta entonces, sigue buscando, sigue aprendiendo, y sobre todo, sigue transformándote. El camino nunca termina, y siempre habrá algo nuevo por descubrir. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídate mucho y hasta pronto.